Segunda de Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse el furor del Señor contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo: Ve y haz el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: Por favor, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey: Que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más, y que mi señor el rey lo vea. Sin embargo, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Entonces salió Joab con los jefes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Habiendo cruzado el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad, y luego fueron a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra de Tajín-Jotzi. De allí fueron a Dan, a Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos. Por último, salieron hacia el Negev de Judá, hasta Beerseba. Después que recorrieron todo el territorio, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab dio al rey el resultado del censo del pueblo. Los hombres de guerra de Israel que sacaban espada eran 800,000, y los hombres de Judá eran 500,000. Después que David había hecho contar el pueblo, su corazón le golpeaba, y David dijo al Señor: He pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora, oh Señor, quita por favor el pecado de tu siervo, porque ha actuado muy neciamente. Cuando se levantó David por la mañana, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David que así ha dicho el Señor: 3 cosas te propongo, escoge para ti una de ellas y yo te la haré. Entonces Gad fue a David y se lo hizo saber diciendo: Que te vengan 7 años de hambre en tu país, o que huyas 3 meses de tus adversarios y que ellos te persigan, o que haya una epidemia en tu país durante 3 días. Ahora pues piensa y mira qué he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy muy angustiado, por favor caigamos en manos del Señor, porque grande es su misericordia, y no caiga yo en mano de los hombres. Así que el Señor envió una epidemia a Israel desde aquella mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres de pueblo, desde Dan hasta Beerseba. Cuando el ángel extendía su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor cambió de parecer acerca de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: Basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Aruno, el Jebuseo. Y cuando David vio el ángel que hería al pueblo, dijo al Señor: He aquí yo he pecado, yo he actuado perversamente, pero estas ovejas que han hecho, por favor, sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna. Aquel día Gad fue a David y le dijo: Sube y erige un altar al Señor en la era de Araúna, el Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad que el Señor le había mandado. Araúna miró y vio al rey y a sus servidores que venían hacia él. Araúna salió y se postró ante el rey con el rostro en tierra. Y Araúna preguntó: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió: Para comprarte la era y edificar un altar al Señor, a fin de que cese la epidemia del pueblo. Araúna respondió a David: Tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien. Mira los bueyes para el holocausto y los trillos y yugos de los bueyes para la leña. Todo rey se lo da Araúna al rey. Dijo además Araúna al rey: Que Dios te acepte. Pero el rey respondió a Araúna: No, sino que por su precio te la compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 550 gramos de plata. David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Así el Señor atendió las súplicas en favor de la tierra,
y cesó la epidemia en Israel. Primera de Crónicas, capítulo 21. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. David dijo a Joab y a los jefes del ejército: vayan, cuenten a los de Israel desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el número de ellos para que yo lo sepa. Pero Joab respondió: que el Señor añada a su pueblo 100 veces más, oh rey y señor mío. ¿No son todos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor hacer esto? Porque ha de ser motivo de culpabilidad para Israel. Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab. Entonces salió Joab y recorrió todo Israel y regresó a Jerusalén. Luego Joab dio a David el resultado del censo del pueblo. Todos los hombres de Israel que sacaban espada era 1.100.000. Los hombres de Judá que sacaban espada eran 470.000. Joab no incluyó entre estos a los levitas ni a los hijos de Benjamín, porque el mandato del rey era detestable a Joab. Este mandato también era malo a los ojos de Dios, quien hirió a Israel. Y David dijo a Dios: he pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora quita por favor el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Entonces el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David que así ha dicho el Señor: 3 cosas te propongo, escoge para ti una de ellas y yo te lo haré. Entonces Gad fue a David y le dijo: así ha dicho el Señor, elige para ti 3 años de hambre, o ser derrotado durante 3 meses ante tus adversarios, y que la espada de tus enemigos te alcance, o 3 días la espada del Señor, es decir, que haya epidemia en el país y el ángel del Señor cause destrucción en todo el territorio de Israel. Ahora pues, mira que he de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy muy angustiado, por favor, caiga yo en manos del Señor, porque grande en extremo es su misericordia, y no caiga yo en mano de los hombres. Así que el Señor envió una epidemia a Israel, y cayeron 70.000 hombres de Israel. Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando iba a destruirla, el Señor miró y cambió de parecer acerca de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Entonces David alzó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba entre los cielos y la tierra, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. David y los ancianos se postraron sobre tus rostros, cubiertos de cilicio. Y David dijo a Dios: ¿no soy el que hizo contar al pueblo? ¿No soy el que ha pecado y en verdad he actuado mal? Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor Dios mío, por favor sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna, pero no haya epidemia en tu pueblo. Entonces el ángel del Señor ordenó a Gad decir a David que subiera e erigiera un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. David subió conforme a la palabra que Gad le había hablado en el nombre del Señor. Ornán se volvió y vio al ángel, y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Ornán estaba trillando trigo. Cuando David llegó hasta Ornán, éste miró y vio a David, y saliendo de la era se postró ante David con el rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: dame el lugar de la era para que edifique en él un altar al Señor. Dámelo por justo precio, a fin de que cese la epidemia en el pueblo. Ornán respondió a David: tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira, yo doy los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda vegetal, todo lo doy. Pero el rey David respondió a Ornán: no, sino que por su justo precio lo compraré, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Entonces David dio a Ornán por el lugar el peso de 6,5 kilos de oro. David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz, e invocó al Señor y le respondió con fuego desde los cielos sobre el altar del holocausto. El Señor habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, al ver David que el Señor lo había oído en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció sacrificios allí,
porque aquel entonces el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en el lugar alto de Gabaón. David no pudo ir delante de él para consultar a Dios, porque estaba espantado a causa de la espada del ángel del Señor. Capítulo 22. Entonces David dijo: aquí estará la casa del Señor Dios, y aquí estará el altar del holocausto para Israel. Después David mandó que se reunieran los extranjeros que habitaban en la tierra de Israel, y designó canteros que labraban piedras para edificar la casa de Dios. También preparó David una gran cantidad de hierro para los clavos de las hojas de las puertas y para las junturas, y bronce en tal cantidad que no se podía pesar. La madera del cedro era incalculable, porque los sidonios y los tiríos habían llevado a David gran cantidad de madera de cedro. Entonces dijo David: mi hijo Salomón es joven e inmaduro, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser grande y sublime, para renombre y gloria en todos los países. Yo pues haré los preparativos para él. Y antes de su muerte David hizo muchísimos preparativos. Entonces David llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificara una casa al Señor Dios de Israel. David dijo a Salomón: hijo mío, he tenido en mi corazón el anhelo de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios. Pero vino a mí palabra del Señor diciendo: tú has derramado mucha sangre y has llevado a cabo grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado delante de mí mucha sangre en la tierra. Pero he aquí que te nacerá un hijo que será un hombre pacífico, y yo le daré reposo de todos sus enemigos de alrededor. Ciertamente su nombre será Salomón, y en sus días yo daré paz y tranquilidad a Israel. Él edificará una casa a mi nombre. Él será para mí mi hijo, y yo seré para él padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo. Sé prosperado y edifica la casa del Señor tu Dios, como Él ha hablado de ti. Que el Señor te dé inteligencia y entendimiento, para que cuando te comisiones sobre Israel guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidas de poner por obra las leyes y los decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y sé valiente, no temas ni desmayes. He aquí que con grandes esfuerzos he provisto para la casa del Señor 3.300.000 kilos de oro y 33.000 kilos de plata. El bronce y el hierro no pueden ser calculados por su cantidad. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y hombres expertos en toda obra. El oro, la plata, el bronce y el hierro son incalculables. Levántate y actúa, y que el Señor sea contigo. Asimismo, David mandó a todos los principales de Israel que dieran ayuda a su hijo Salomón, y dijo: ¿no está con ustedes el Señor su Dios? ¿No les ha dado paz por todas partes? Ciertamente Él ha entregado en mi mano a los habitantes del país, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Dediquen pues su corazón y su alma a buscar al Señor su Dios. Levántense y edifiquen el santuario del Señor Dios, para traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que ha de ser edificada al nombre del Señor. Salmo capítulo 30. Cántico para la dedicación del templo. Salmo de David. Te glorificaré, oh Señor, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, tú has hecho subir mi alma del Seol. Desde la fosa me has vuelto a la vida. Canten al Señor ustedes sus fieles y celebren la memoria de su santidad. Porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Yo dije en medio de mi tranquilidad: no seré movido jamás. Tú, oh Señor, por tu buena voluntad estableciste mi monte con poder, pero escondiste tu rostro y quedé turbado. A ti, oh Señor, invocaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí, Señor. Sé tú mi ayudador.
Has convertido mi lamento en una danza, quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría. Por eso mi alma te cantará y no callará. Oh Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Salmo capítulo 108. Cántico, Salmo de David. Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré y entonaré salmos aún con mi alma. Despierten, oh arpa y lira, despertaré al alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque grande, más que los cielos, es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Salva con tu diestra y respóndenos, de modo que sean librados tus amados. Dios ha hablado en su santuario. ¿Cómo me regocijo? Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edom echaré mis sandalias y sobre Filistea lanzaré mi grito de victoria. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y que no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro ante el enemigo, pues vana es la liberación que da el hombre. Con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Salmo capítulo 109. Al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no guardes silencio, pues la boca del impío y la del engañador se han abierto contra mí. Han hablado contra mí con lengua engañosa, con palabras de odio me han rodeado, sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor me han acusado, aunque yo oraba. Me han devuelto mal por bien y odio por amor. Levanta contra él a un impío y a un acusador esté en su mano derecha. Cuando sea juzgado, que resulte culpable y que su oración sea tenida por pecado. Sean pocos días y tome otro su oficio. Queden huérfanos sus hijos y su mujer quede viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendigando. Procuren su pan lejos de sus casas arruinadas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen el fruto de su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien se compadezca de sus huérfanos. Su posteridad será destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Sea recordada ante el Señor la maldad de sus padres. No sea borrado el pecado de su madre. Estén siempre delante del Señor y elimine Él de la tierra la memoria de ellos. Porque no se acordó de mostrar misericordia y persiguió al hombre pobre, necesitado y quebrantado de corazón hasta matarlo. Amó la maldición, que ésta le venga. No quiso la bendición, que se aleje de él. Vístase de maldición como de su manto, y entre ella como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido que lo cubra, y como cinturón que siempre lo ciña. Este sea el pago de parte del Señor para con los que me acusan, para los que me hablan mal contra mi vida. Pero tú, oh Señor Dios, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque buena es tu misericordia. Yo soy pobre y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Voy como la sombra cuando se extiende, soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne está desfallecida por causa del alimento. Fui para ellos objeto de oprobio, me miraban y movían la cabeza. Ayúdame, oh Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Entiendan que esta es tu mano y que tú, oh Señor, has hecho esto. Que maldigan ellos, pero bendice tú. Que se levanten, pero que sean avergonzados. Y que tu siervo se regocije, sean vestidos de ignominia los que calumnian, y vístanse con su vergüenza como de su manto. Agradeceré al Señor en gran manera con mi boca. En medio de muchos le alabaré, porque Él se pondrá a la derecha del necesitado para salvar su vida de los que le juzgan. Salmo capítulo 110. Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión el cetro de tu poder.
Domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de tu santidad. Desde el nacimiento de la aurora, tú tienes el rocío de la juventud. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, aplastará a los jefes sobre la extensa tierra, beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará su cabeza. Primera de Crónicas, capítulo 24. Estos son los grupos de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. David con Sadoc de los hijos de Eleazar y con Ahimelech de los hijos de Itamar los organizó según sus funciones en el servicio. Los hijos de Eleazar resultaron ser más numerosos que los de Itamar en cuanto a hombres principales, por lo que los organizaron así. De los hijos de Eleazar había 16 jefes de casas paternas, y de los hijos de Itamar había 8, según sus casas paternas. Los organizaron por sorteo, tanto a los unos como a los otros, pues había oficiales del santuario y oficiales de la casa de Dios entre los hijos de Eleazar y entre los hijos de Itamar. El escriba Semeías, hijo de Natanael, de los levitas, los inscribió en presencia del rey, de los magistrados del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas. Designaron por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, a la quinta a Malquías, a la sexta a Mijamín, a la séptima a Cos, a la octava a Abías, a la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Upa, la decimocuarta Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Jesir, la decimoctava a Afses, la decimonovena a Petajías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías, la 24ª a Maasías. Estos fueron distribuidos para el servicio al entrar a la casa del Señor, conforme a lo establecido para ellos por medio de su padre Aarón, de la manera que le había mandado el Señor Dios de Israel. De los hijos de Leví que quedaron fueron designados Subael de los hijos de Amrab, de Gedeías y de los hijos de Subael. De Rehabías, Isaías era el jefe de los hijos de Rehabías. De los hijos de Ishar, Selomot. De los hijos de Selomot, Yahat. De los hijos de Hebrón, Jeraías el primero, Amarías el segundo, Yahaziel el tercero y Jecamán el cuarto. De los hijos de Uziel, Micaías. De los hijos de Micaías, Samir. El hermano de Micaías fue Isaías, y de los hijos de Isaías, Zacarías. Los hijos de Merari fueron Mahili y Musi, y de los hijos de Jaasías, Beno. De los hijos de Merari, a través de Jaasías, Beno, Soham, Zacur e Ibri. De Mahli, Eleazar, el cual no tuvo hijos. De Quis, el hijo de Quis, que fue Jeramel. Los hijos de Musi fueron Mahli, Eder, Jerimot, y estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también participaron en el sorteo, como sus hermanos los hijos de Aarón, tanto los jefes de las casas paternas como el menor de sus hermanos, en presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas. Capítulo 25. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Hernán, de Jedutum, quienes profetizaban con arpas, liras y címbalos. La lista de ellos, de los hombres que realizaban su servicio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. De los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, quien profetizaba
bajo la dirección del rey. De Jedutún, de los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Simeí, Asabías, Matatías, 6 en total. Ellos estaban bajo la dirección de su padre Jedutún, quien profetizaba acompañado de arpa para dar gracias y alabar al Señor. De Hernán, los hijos de Hernán, Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jeromot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahasiot. Todos estos eran hijos de Hernán, vidente del rey, y tenían palabras de Dios para ensalzar su poder. Dios dio a Hernán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos, bajo la dirección de su padre, estaban dedicados a la música en la casa del Señor, con címbalos, liras y arpas, para el servicio de la casa de Dios. Y Asaf, Jedutún y Hernán estaban bajo la dirección del rey. El número de ellos y de sus hermanos, expertos en la música dedicada al Señor, todos maestros, era de 288. Echaron suertes para establecer los turnos del servicio, participando tanto el pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el alumno. La primera suerte tocó a José, de los de Asaf, la segunda de Gedalías, que con sus hermanos y sus hijos eran 12. La tercera a Zacur, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La cuarta a Idri, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La quinta a Netanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La sexta a Buquías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La séptima a Jezarela, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La octava a Jesaías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La novena a Matanías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La décima a Simeí, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La undécima a Azarreel, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La duodécima que a Asabías, que con sus hijos y que sus hermanos eran 12. La decimotercera a Subael, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimocuarta a Matatías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimoquinta a Jeremot, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimosexta a Ananías, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimoséptima a Josbecasa, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimoctava a Anani, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La decimonovena a Maloti, que con sus hijos y con sus hermanos eran 12. La vigésima a Eliata, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 21ª a Otir, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 22ª a Gidalti, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. La 23ª a Majosoid, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Y la 24ª a Romanti Eser, que con sus hijos y sus hermanos eran 12. Salmo capítulo 131. Cántico de ascenso gradual de David. Oh Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido, ni han andado en pos de grandezas, ni de cosas demasiado sublimes para mí. Más bien he sosegado y acallado mi alma, como un niño destetado al lado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre.